Y ahora contamos con la participación de Jesús Díaz. Es director de Ingeniería de Sistemas para el Sur de Europa en Palo Alto Networks y nos va a contar en su ponencia cómo ponernos en piloto automático para el escudo de la Administración. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Pues adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. No soy Javier Candau, Javier llega enseguida, así que no espero no decepcionaros y en cualquier caso él viene detrás de mí. Encantado de estar aquí con vosotros después de tanto tiempo y bueno, un poco teniendo en cuenta el contexto de las jornadas, ¿no? Del encuentro, que es el escudo único para la Administración, nosotros pensamos que era muy importante contaros cómo funciona o cómo pensamos que es posible implantar un piloto automático que sea capaz de operar ese escudo. Y si estáis esperando una presentación muy técnica de producto o algo así, siento decepcionaros. Es la segunda decepción, no soy Javier Candau. La segunda decepción no va a ser una presentación muy técnica, es una presentación más bien filosófica de concepto y cómo nosotros desde Palo Alto Networks vemos la posibilidad de automatizar ese piloto, ¿no? De contar un piloto para la operación de ese escudo que entiendo que todos los que estamos aquí presentes tenemos bastante claro que es algo complejo. Antes de comenzar, un poco una cuestión que surge. Cuando estamos hablando de operar la seguridad, estamos hablando probablemente del trabajo, nosotros así lo vemos, el trabajo más difícil en el mundo del IT, que es el que trabaja, el de las personas que trabajan en el SOC. ¿Vale? Eso pensamos claramente que son las personas que están realizando el trabajo más complicado. Aquí conozco al menos a unos cuantos, y en remoto seguro que hay más, que operáis en este entorno. ¿Por qué es un trabajo tan complicado? Pues porque tenemos que gestionar una cantidad de datos brutal y porque necesitamos responder lo antes posible. Y la realidad es que cuando nos ponemos a pensar cómo funcionan los incidentes, cuando ocurre un incidente de seguridad, cuando ese escudo de la Administración es capaz de detectar una serie de cosas, normalmente pueden pasar unos cuantos días, a veces semanas, idealmente poco tiempo, somos capaces de montar una película, ¿no? Y decir, mira, pues ha ocurrido esto, el atacante ha entrado por aquí, ha comprometido esta máquina, se distribuyó a través de estas credenciales, de este usuario que comprometió, etcétera, etcétera. La pregunta, y por eso esta transparencia, es si somos capaces de detectar eso, suficiente nivel de detalle, y en la mayoría de las ocasiones somos capaces. Hay algunos ataques más complejos o más alargados en el tiempo que llevan más tiempo, pero la realidad es que terminamos sabiendo normalmente qué es lo que ha ocurrido. La pregunta que representa este hombre tirado ahí encima de la interrogación es si somos capaces de identificar eso pasado X tiempo, ¿por qué no somos capaces de prevenirlo, ¿no? Ese sería el siguiente paso. Y la respuesta, evidentemente, es que la cantidad de datos, la cantidad de información que esta gente del SOC, que están trabajando en esa profesión que dentro del mundo de IT nosotros consideramos es la más difícil de todas, el mundo del SecOps, de la operativa de ciberseguridad, tienen que mirar una cantidad de datos brutal. ¿Y qué cantidad de datos brutal estamos hablando? Pues estamos hablando normalmente de un montón de herramientas. Estamos hablando casi siempre, en el primero de los casos, están hablando de mirar el SIEM, o están mirando de hablar o mirar las herramientas EDR, si las hay, qué es lo que ha pasado en el endpoint, mirar qué ha ocurrido en las bases de datos. Quizá cuentas con una herramienta de gestión de superficie de ataque, han entrado desde el exterior, es un atacante interno, etcétera, etcétera. La realidad es que la cantidad de datos es brutal y además no es suficiente para esta gente que está trabajando ahí en esa profesión tan complicada, no es suficiente con hacer esto una única vez. Tienen que hacerlo constantemente. Cada evento que ocurre y que todas estas herramientas son capaces de proveer, generan un timeline que tienen que ser capaces de ir correlando, ir comportando, ir analizando, ¿sí? Nosotros pensamos que podríamos intentar entrenar a toda la población mundial, ahora estamos ya por encima de los, me parece que son 7.000 millones, ¿no? Y aún así no sería suficiente, ¿verdad?, para la cantidad de información que tenemos que gestionar. Ese es el reto. Por eso trabajamos mucho en la parte de la detección y no tanto en la parte de la prevención. Y la cuestión que queríamos plantear hoy aquí es posible montar un piloto automático, como dije al principio, para el escudo único de la Administración. La Administración, creo que con un afán muy reseñable, aspira a contar con ese escudo único que sea capaz de prevenirnos. La cuestión es quién opera eso y cómo se gestiona. Esa sería la cuestión, ¿no? Cuando tengo toda esta cantidad de datos. Si pensamos que somos los primeros que nos hemos dado cuenta de esta problemática, de la gestión de esta cantidad de datos tan dispersos, pues evidentemente estaríamos mintiendo, ¿verdad? Y el mercado, seguro que muchos vais a decir, no, hay muchas soluciones que intentan automatizar esto. Incluso que intentan automatizar la respuesta. Nosotros trabajamos en algunas áreas. Las propias soluciones de XDR, las soluciones de SOAR, que no sé si todos aquí estáis familiarizados, Security Orchestrated and Automated Response, automatización de la respuesta, que tienen un papel importante. Bueno, otras muchas.
La realidad es que, en nuestra opinión, hasta ahora lo que hemos hecho es algo parecido a lo que han hecho los fabricantes de los coches con las herramientas de autoconducción que existen a día de hoy, ¿vale? Que básicamente es intentar paliar o parchear parte del problema. Empezamos con el cruise control, control de crucero. Seguro que muchos lo utilizáis, a mí me gusta mucho. Vas en la autopista, le pones y te olvidas de que te puedan multar. O el limitador de velocidad. Ahora incluso, no sé si habéis visto, pero hace poco estuve probando un coche y me contaron que ya tienes la posibilidad de darle 2 toques a no sé qué tecla y te limita la velocidad a la velocidad de cada vía. Como va el GPS integrado, pues el coche es capaz de decirte, oye, te estás pasando para que no te multen, ese tipo de cosas. O el sistema que te avisa del cambio de carril, involuntario, etcétera, ¿vale? Pero si os dais cuenta, nosotros pensamos que el gran problema que tenemos con este tipo de approach, que es el mismo que ha seguido el mundo de la ciberseguridad en la parte de la operación o la gestión de ese piloto automático, es que lo que estamos aún manteniendo en el centro de la ecuación, ¿quién es? Es el humano. El humano sigue operando la plataforma. Es el humano el que decide si pongo el control de crucero, si quito el control de crucero, si activo el sistema de cambio de carril cuando no doy el intermitente, etcétera, etcétera. Y no escala. Y no es capaz de gestionar esa cantidad de datos de la que estábamos hablando antes, que es masiva, ¿vale? Así que, de momento, dentro de 10 minutos volveremos a meter al humano, pero de momento hay que sacar al humano fuera de la ecuación, el humano se enfada y hay que traer a las máquinas, hay que traer a los robots. ¿Qué significa traer a los robots? Traer a los robots significa que tenemos que automatizar toda esa operación. Es fundamental que contemos con sistemas que sean capaces de interpretar todos esos datos, que sean capaces de ingestarlos, que sean capaces de operarlos. Y si recordamos un poco cómo funcionan los robots para poder operar necesitan una gran cantidad de datos. Vamos a hacer un breve repaso de cómo funcionan los algoritmos de Machine Learning. No pretendo aquí entrar en nivel técnico, y menos aún a las 6:20 de la tarde, ¿vale? Que ya sé que estáis todos muy cansados, pero creo que es importante para que intentemos un poco recordar cómo funcionan estos algoritmos, que son realmente los que se fundamentan los robots, ¿vale? Básicamente, esto que estáis viendo aquí es una representación de un programa tradicional. En un programa tradicional, en el software convencional, lo que tenemos son datos, el programa, que ejecutan los programadores. La gente que tenéis en vuestros SOCs están programando seguro que cientos de scripts para intentar automatizar parte de esas tareas, usando el ejemplo anterior como el control de crucero del coche. Después se produce un proceso de computación, ¿vale? Se juntan esos datos con ese programa, la computadora hace su trabajo y obtengo un resultado, ¿vale? Yo qué sé, sumar 2 números. 2 más 3 a partir de una variable, por poner un ejemplo muy sencillo, esa variable serían los datos, el programa sería el que se encarga de hacer la suma, se produciría un análisis y finalmente tengo un resultado. El Machine Learning, o la inteligencia artificial, de la que tanto estamos oyendo hablar últimamente, realmente es una ciencia relativamente antigua. No sé si lo sabéis, pero fue definida por ahí por los años 50 del siglo pasado. Es decir, no es de ahora, ¿vale? ¿Por qué ha tenido una expansión tan grande a día de hoy? Pues ha tenido una expansión tan grande a día de hoy porque la capacidad de computación y de almacenamiento de datos es brutal. Y ha crecido mucho y ha permitido que realmente se desarrolle más allá de una entelequia. Y sin ánimo de ser muy pesado y muy académico, pero por poner un poco los puntos sobre las sillas, que yo creo que también es importante, hay que entender que, digamos, que a nivel de inteligencia artificial tenemos 3 grandes tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que es capaz de realizar una tarea igual o mejor que un humano. El Machine Learning cae ahí dentro, ¿vale? Que es el que voy a hablar ahora en un minuto. El Machine Learning cae ahí dentro. Es decir, es una subtarea que somos capaces de realizar igual o mejor que un humano. Luego estarían las que son un poco más filosóficas, que son aquellas que son capaces de hacer cualquier tarea que hace un humano igual o mejor que un humano. Y luego estaría la superinteligencia artificial, que es una entelequia aún mayor, en la que es capaz de hacer cualquier cosa mejor que un humano. Ya ni siquiera igual que un humano, mucho mejor, ¿vale? El Machine Learning solo forma parte de eso. ¿Qué necesita el Machine Learning? El Machine Learning necesita datos. Y antes hablábamos que uno de los retos precisamente es la obtención de datos y conseguir esos datos. Bueno, pues, ¿por qué funciona así? Pues porque básicamente lo que hace el Machine Learning es, a diferencia de un programa de software convencional que poníamos aquí, lo que tiene son datos, cuanto más dispares y más genéricos mejor. Es el Machine Learning el que debe decidir qué datos hay que darle. Y voy a hablar de esto en un minuto, ¿vale? No somos nosotros los que tenemos que caparlos ni crear reglas de correlación para que el Machine Learning decida. El Machine Learning es el que debe decidir qué datos son los buenos y cuáles son los malos. Él solo va a descartarlo. Porque lo que hace es, a partir de todos esos datos que les damos y de unos cuantos resultados, estos son los datos que están filtrados. Seguro que habéis oído hablar de inteligencia artificial supervisada. Bueno, pues la inteligencia artificial supervisada es la que provee al sistema que está entrenando de cuál es el resultado esperable, para que el sistema aprenda.
Puede haber sistemas que incluso ni siquiera se les dé ese tipo de entrada. Se llaman sistemas de clustering, que se utilizan para hacer clasificaciones a alto nivel. Te doy datos poblacionales y dime quiénes son altos y quiénes son bajos. Y no te digo cuál es la medida media, por decir un ejemplo, ¿vale? Bueno, todos esos resultados son los que pasan por un sistema de computación. Como veis, este es el único punto en común con el software tradicional. Y finalmente lo que conseguimos es un programa. Ese programa es el modelo. Es el modelo de clasificación, es un modelo de patronaje. Básicamente el Machine Learning lo que hace es patronar los sistemas, clasificarlos, diferenciarlos. Si me retrotraigo a mi piloto automático para escudo de la administración, ¿a qué me refiero? A que tengo que ser capaz de ingestar todos esos datos que producen todas estas herramientas de manera centralizada, a que tengo que ser capaz de entrenar al sistema sin capar la cantidad de datos que le estoy entregando por limitaciones presupuestarias o por limitaciones de cuántas alertas puede gestionar mi gente. Y, por tanto, al final seré capaz de tener un sistema que realmente sea capaz de aprender de manera única. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, quedan 9 minutos, así que no voy a entretener mucho la parte esta más técnica o más matemática, pero para que entendiéramos un poco cuando hablamos de todo esto. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que, por supuesto, necesitamos datos muy diversos. Como decía hace un segundo, no podemos, cuando estamos trabajando con los SIEM, que es el sistema tradicional en el que todos los SOC se fundamentan, normalmente lo que estamos haciendo es crear reglas de correlación que van capando cuáles son las entradas que soy capaz de gestionar para adaptarlas al volumen de gente que yo tengo. Y dije hace un rato, si recordáis, que podríamos entrenar a toda la población mundial, que creo que son más o menos 7.000 millones de personas, y seguramente no tendríamos suficiente gente, ¿verdad? Porque además hay que repetirlo constantemente. Cada evento es nuevo y hay que volver a empezar desde cero y gestionar y juntar todo esto. Así que los datos diversos hay que entregárselos al Machine Learning. Acordaos, hemos sacado el humano de la ecuación. El humano está fuera. Tienen que ser muy diversos. Por eso puse este ejemplo de esta biblioteca, me parece que era de Leipzig. Y ya sé que esto es un tema capcioso, especialmente en el mundo de la administración pública. Todos esos datos tienen que estar juntos, unidos, en un mismo centro. ¿Vale? Y ese punto va a tener que ser normalmente una nube. Por lo menos es la opinión de Palo Alto Networks. Sé que existen dificultades. Ahora hablaremos un poco sobre temas de privacidad, confidencialidad, gestión de la información, etcétera. Es algo que es posible hacer. Y a veces, cuando tocamos este tema, yo tengo muchas conversaciones con muchos de vosotros y con la gente de vuestros departamentos de ciberseguridad. Y es un tema, evidentemente, candente. Cuando hablamos de esto, muchas veces nos decís, oye, ¿no es posible que os conectéis con los sistemas que tenemos ya existentes? Teóricamente sí, pero es difícil y va a ser infinitamente más costoso. Hemos hecho algún estudio, estamos hablando de más de 10 veces más. Y además, no solamente estás hablando de pagar cómputo o datos, estás hablando también de pagar recursos humanos, que son muy escasos, como hemos dicho antes, y de los que nos contamos. ¿Significa esto que tenemos que obviar todas aquellas restricciones que deberían de aplicar desde el punto de vista de la privacidad y de los controles que tenéis que implantar sobre los fabricantes? Claramente no. ¿Vale? Por eso, ese es un punto que también debemos de gestionar dentro de este nuevo modelo del piloto automático. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los fabricantes tenemos que ser capaces de ser garantes de que lo que os estamos entregando funciona en los entornos que vosotros necesitáis, que somos capaces de cumplir los modelos que nos impone el Esquema Nacional de Seguridad, que somos capaces de adaptar las soluciones a las certificaciones existentes, de estar en el catálogo, de traer iniciativas para los que sois más técnicos como el Bring Your Own Key y cosas así, para que podáis cifrar esa información con claves propias y que si se ve comprometida se pueda destruir, que no se vean afectadas por el Patriot Act de Estados Unidos y todas estas cosas. Este es un punto crítico, pero esto nosotros humildemente no pensamos que sea posible hacerlo on-premise. Primero por la capacidad de cómputo y lo segundo porque el costo sería altísimo. Bueno, hemos resuelto entonces el problema. Tenemos datos que no debemos de filtrar, tenemos modelos matemáticos que entrenamos y metemos a los robots, a las máquinas. La realidad es que no. Si solamente os dije hace un rato que íbamos a sacar al humano de la ecuación y que le íbamos a traer. La realidad es que si solo trabajáramos con robots, al final el sistema caería, el robot fallaría. ¿Por qué? Nosotros tenemos ingenieros que se dedican a desarrollar analítica, ¿vale? Cuando yo hablo de analítica es igual que Machine Learning, algoritmos que hacen ese modelaje matemático acorde a todos estos datos y crean esos programas que necesitamos para encontrar esos ataques. Además, para detectarlos muy cercanos al tiempo real. ¿Cuál es el problema que tienen estos robots o estas máquinas? Estos ingenieros que desarrollan eso. No conocen vuestro negocio, no conocen vuestra operación, no saben cómo funciona vuestra organización. ¿Para qué necesitamos al humano dentro de esta ecuación? Hay que volver a traerlo para que entrene al robot. Y sé que esto, que puede sonar un poco a ciencia ficción o que estáis pensando que es algo que va a ocurrir dentro de 20 años, es algo que estamos haciendo a día de hoy. Esto es tecnología existente, ¿vale? Las soluciones tipo SOAR de las que hablábamos antes o RPA, Robotic Process Automation, justo hacen esto. Entrenan al robot para que sea capaz de aprender
de cómo funciona mi organización, de dónde se confunde, de en qué puntos no está haciendo las cosas como debería hacerlas, porque el control del análisis que está efectuando no es el correcto. Volviendo al ejemplo de los coches, tendríamos que empezar a pensar en coches como este, en el que no hay volante. ¿Vale? ¿Qué hacen los fabricantes de los coches que no hay volante? Esto es un paso más allá. Estamos hablando mucho más allá de los sistemas de control de crucero, control de cambio de carril, etcétera, que hablábamos antes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el centro de la ecuación está el autómata, está el coche. ¿El humano desaparece de la foto? Claro que no. El humano va sentado ahí. ¿Estos coches funcionan perfectamente? Claro que no. Se quedan parados, tienen un montón de inconvenientes. Llegan a situaciones en las que no saben cómo resolver, pues porque ha habido un accidente, porque ha ocurrido, hay un cambio de las condiciones climáticas, aparece una avería de otro coche y no contemplan. Y el humano que va en el coche lo que hace es entrenar al sistema y enseñarle cómo debe de actuar cuando ocurre una circunstancia que no está prevista. Esto es justo de lo que estamos hablando. Y cuando hablamos del piloto automático, nuestra ambición es hablar justo de esto. Ser capaces de entrenar los modelos utilizando al humano, y el humano entonces ya no necesita contar con toda la población mundial, que seguramente no me llegaría, para gestionar cada alerta, sino que lo que hace es entrenar un sistema. Básicamente la idea es sacar al humano del centro del SOC y ponerle encima del SOC. Y en el centro del SOC lo que pongo es al robot. El robot seguirá necesitando del humano, pero para entrenar y para entender muy bien cómo funciona tu organización, cómo operar tu administración, cómo funcionan tus procesos internos, que él no sabe porque de lo que sabes de ciberseguridad. Y la siguiente pregunta que nos quedaría, que yo creo que es la última, sería ¿cómo es posible hacer esto? ¿En qué tenemos que basarnos? Bueno, pues es necesario empezar con una pizarra en blanco, como veis ahí. Es algo que pensamos que hay que diseñar desde cero y es en lo que nosotros, personalmente, desde Palo Alto Networks, llevamos trabajando algún tiempo. Definitivamente nos focalizamos en herramientas ya existentes, ¿vale? Y otras nuevas que desarrollaremos. Estamos hablando de herramientas, como hemos dicho antes, como XDR. Desde luego pensamos que el SIEM no va a ser el centro de la solución. Estamos hablando de herramientas como XDR que sea capaz de integrar información desde múltiples endpoints, correlarla con la información que llega de la red, del cloud, de la identidad que hablábamos antes. Herramientas que sean capaces de perdón, dentro de esa misma forma de nueva de diseñar la solución y de pensar en el proceso, automatizar la respuesta, el robot, etc. Y si pensamos en la cantidad de datos que vamos a necesitar ingestar para poder realizar todo esto, pensamos que tenemos que ir, como dije hace un rato, hacia soluciones cloud. Sé que suena un poco a ciencia ficción, estamos trabajando en ello, tenemos un montón ya de prototipos en marcha, tenemos incluso alguna colaboración interesante dentro de la propia Administración Pública Española, me gustaría mencionar porque me lo han permitido hablar del proyecto Superficie del Ministerio de Defensa, ¿vale? Sin dar muchos detalles sobre ello, pero estamos trabajando en estas áreas. Así que nosotros pensamos que es algo que va a ocurrir ya, está ocurriendo ya, en lo que estamos trabajando ya. Y si pensáis que el SOC que conocéis a día de hoy es el SOC del futuro, pues nosotros creemos que no es correcto. Vais a ver que va a cambiar de manera radical toda la forma de operarlo y el momento es ahora. Y nada más, he terminado 1 minuto 50 y tantos antes de tiempo, así que no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. Pues Jesús, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros, por contarnos todo nos decías el SOC, un trabajo muy complicado, ¿no? Porque hay que gestionar una gran cantidad de datos y responder también lo antes posible. Por eso son tan necesarias tecnologías como Machine Learning y un equilibrio y una sinergia complicada entre robots y humanos. ¿Cómo lograr este equilibrio? Pues yo creo que la cuestión básicamente está en saber definir cuál es la misión que debe tener cada uno. El problema es que yo creo que a día de hoy estamos poniendo a los humanos a hacer muchas cosas que son para las que están bien entrenados los robots, y el humano no lo hace bien. Tareas repetitivas, tareas de identificación, de clasificación, de patronaje. Volviendo un poco al rollo que os contaba antes del modelo matemático, el humano es malo gestionando una gran cantidad de datos. Todo eso hay que poner al robot. Y lo que hay que poner es al humano a corregir los errores que el robot va a cometer seguro. El robot no va a saber de tu proceso, de tu operativa, de cuáles son las partes más importantes, de qué ataques son más críticos, y por tanto el humano tiene que gestionar un poco el SOC desde una perspectiva, vamos a decir, más elevada. El robot debería de convertirse en el nuevo centro del SOC y el humano convertirse en el que programa al robot sobre cuáles son las tareas que debe realizar. No sé si más o menos tiene sentido, pero esa sería nuestra visión. Sí, y el que toma las decisiones, ¿no? En base también a esa información y del que el robot aprende al final. La idea es que el robot sea capaz, no solo, es decir, que yo no tenga que entrenar al robot constantemente, sino que una vez que yo he enseñado al robot sobre cómo debe comportarse en determinadas circunstancias, cuando llega un nuevo cruce y un accidente ya sabe qué tiene que hacer, si tiene que girar a la derecha, a la izquierda, encender la intermitente, etc. Pues sin duda, bueno, tecnologías avanzadas, como nos estabas diciendo, pero bueno, un futuro que ya está
está aquí y que futuro ya ya está podemos aquí. disfrutarlo ya. Sé que es una ciencia ficción, nosotros estamos trabajando ahora en eso y es lo que queríamos contaros y aprovechar esta oportunidad. Doy las gracias al CCN para presentaros algo novedoso en lo que es el día de hoy, no es el futuro.